Arratsaldeon denoi, eta mila esker etortzeagatik. Koldo Mitxelena kulturunearen izenean ongi etorria ere eman nahi dizuet. Crossover telesaien kulturari eskainitako jaialdi bat da. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustatu eta Kultur Factory Kultura Agentziaren laguntzarekin antolatuta. Hasiera batean, badakizue, maiatzean ikusi behar genuen elkar, baino bizitzen ari garen egoeragatik atzeratu behar izan dugu. Momentuan bertan bera utzi eta orain atzeratu. Baina ez genuen 2020ko zita honi agur esan nahi, hemen egon nahi genuen eta horregatik 3 eguneko formatua prestatu dugu. Queremos daros la bienvenida en nombre del Koldo Mitxelena y también agradeceros vuestra presencia y cariño al festival. Como sabéis, Crossover es un festival producido por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y organizado en colaboración con la agencia cultural Culture Factory. Teníamos una cita prevista para mayo, pero Crossover es un festival que habla de series que son ya parte de nuestra realidad, como también lo es la COVID, así que nos vimos obligados a suspender esa fecha. Pero no queríamos faltar a nuestra cita en este 2020, por eso estamos hoy aquí y hemos preparado un festival, una edición, una tercera edición algo más reducida, de solo 3 días, y en esta ocasión sin proyecciones, con mascarilla todo el tiempo, por favor, y con algo de paciencia a la hora de abandonar la sala, que ya sabéis que lo tenemos que hacer ordenadamente. En cualquier caso, estamos aquí para celebrar que este 2020 también tiene su festival de series Crossover que empieza ahora. Como os decía, las series son parte de nuestra realidad. Podríamos decir incluso que estamos hechos de series, ¿no? Dime qué serie ves que te diré quién eres, o algo así. Por lo tanto, en estos días vamos a hablar mucho de este mundo que nos rodea. Nos vamos a encontrar aquí mañana también a las 7 de la tarde en el Koldo Mitxelena, con Bea Martínez y con Isa Calderón y Lucía Lidmaer, pero también quiero aprovechar para saludar a quienes están al otro lado de la pantalla, porque ya sabéis que el festival también se puede seguir en streaming a través de la página web del festival. Como veis, tenemos un coloquio de lujo preparado, así que yo no os entretengo más. Tenemos también una pregunta del millón, se estrenan series por encima de nuestras posibilidades, así que, Michel Ezquiaga, te cedo el testigo y la pregunta del millón. Adelante y eskerrik asko por estar con nosotros. Eskerrik asko, Ilenia, y eskerrik asko a todos los que estáis, como decía Ilenia, en estos momentos un poco complicados, con la mascarilla. Hemos estado aquí también, si teníamos que estar con la mascarilla, sin la mascarilla, hemos pensado que por las distancias y tal, mejor con, a ver si nos podemos aclarar todos bien. Y se trata de pasar un buen rato. Vamos a hablar primero nosotros, pero a mí me gustaría que cuanto antes nos incorporemos todos a la conversación y a la tertulia para compartir lo que vamos a hablar. Como sabéis, están Ander González, cocinero, y ya está, ¿no? Cocinero, sí, suficiente. Porque hace cosas en la tele, pero no nos interesan hoy. No. No son series, ¿no? Bueno, eso es unas series de programas semanales, pero nada que ver de momento. Fuera de bromas, Ander González, como sabéis, triunfa en ETV con Abocados. Ahora estábamos comentando, yo creo que cuando luego llega a casa y se relaja, no ves programas de cocina, intentas ver algo que no tenga nada que ver, que no salga ningún huevo frito, ¿no? Eso es. Aunque hay muchas series de cocina también, o sea, hay de todo, pero sí, tenemos ahí nuestros más y unos menos con lo que vamos a ver. Bueno, ahora hablaremos de eso. María Asun Quiñones, portera. ¿Dices portero o portera? Portera, o guardameta. Portera guardameta de la Real Sociedad, que empezáis la temporada la semana que viene. Sí, empieza esta semana, pero nosotras tenemos un partido aplazado porque el Rayo no puede incorporarse a la competición ahora mismo, así que comenzaremos la semana que viene. Eso también es como lo de las series. Empezáis esta temporada y a ver si se puede acabar con éxito, ¿no? Porque como todo está a ver sujeto... si podemos ver todos los capítulos. Exactamente. Aquí no se puede hacer spoiler porque nadie sabe cómo va a acabar. Y Mikel Erenchun, ¿qué tal, Mikel? Hola, ¿qué tal? Músico, conocéis de sobra, músico y seriéfilo. Antes que seriéfilo, cinéfilo. Sí, más cinéfilo que seriéfilo. Pero también has sucumbido a la llamada de las series. O sea, siempre me han gustado las series. He sucumbido a la masiva llegada de las series, sí. Bueno, pues si os parece, ahora vamos a entrar en la pregunta esa, pero también decía, por hablar de cosas concretas antes de hablar de cosas más así,
qué es lo que estás viendo ahora o qué es lo último que has visto que te ha enganchado y que dices, merece la pena comentarlo aquí en alto? Ojo, pues mira, en mi vida hay unas como la que no se van, ¿no? Que siempre las tengo ahí, que puede ser de Blacklist o Juego de Tronos, que nunca acabo de verlas. Pero siempre tengo como las que son pocos capítulos, me las puedo fusilar en una semana. Por casualidad estuvo una de las chicas de Élite esta semana que yo no había visto, no sabía ni que había sido un éxito ni nada, y me puse a verla el otro día. Y estas 2 semanas pues habremos visto Élite y Gigantes. Así. Bueno, sabéis que qué chulo es Ander, que empieza a ver Élite porque una de las actrices de Élite va a su restaurante. Sí, pero no sabía ni que era Élite. Yo no sabía que era Élite y ella me dijo, yo salgo en Élite. Y yo le dije, yo en Abocados. O sea, y el tío me dice, ¿tú no sabes lo que es Élite? Y le digo, no tengo ni idea qué es Élite. Y entonces me dijo, pues salgo también en Vis a Vis. Y le digo, esa la he visto. Y Élite es la de los chavales del instituto. Joder, fui a casa y le dije a mi mujer, ha estado la de Élite. Y mi mujer me decía, no sé qué es. Pero cuando le dije a Gabriela, mi compañera de la tele, le digo, ha estado la de Élite. Y me dice, ¿cuál? O sea, parece ser que ha debido ser un súper fenómeno. Y nos hemos enganchado, aunque no sé. No sé si está bien para los que ven series engancharse a Élite o no. Bueno, no sé. ahora luego compartiremos. María Sun, ¿tú qué estás viendo ahora o qué es lo último que has visto que te ha enganchado? Pues ahora mismo estoy con White Line de Netflix, pero bueno, al final es lo que decís, ¿no? Hay muchísimas series y de un momento a otro pues puedo cambiar, pero ahora mismo estoy con esa, todavía estoy bastante entretenida y bueno, ahora que comienza la temporada pues seguro que me va a llevar para rato. Ajá. Oye, cuando llegáis al vestuario y tal, comentáis, oye, he estado viendo... Pues sí, No sé qué, y os descubrís, os pasáis soplos de las cosas que están bien. se comenta bastante. Pues por ejemplo, cuando estuvimos en la selección también comentábamos pues tema de alimentación, ¿no? Lo que ha dicho Ander, que hay un mogollón de series o mogollón de programas que también meten la cocina y que bueno, que está en auge, ¿no? Un poco el tema y decían, jo, pues yo he visto esta tal y la última que vi era de Game Changers, que es como el juego de los cambios, del cambio, ¿no? Y hablaba de la comida vegana, de bueno, la evolución de la persona, el cuerpo cuando come vegetales y bueno, a mí me sirvió pues por lo menos para aprender un poquito más. Miquel, ¿qué estás viendo o qué es lo último que has visto? Bueno, yo veo varias a la vez, claro, no se puede ver solo una. Ahora mismo, sobre todo, estoy viendo Lucifer, que es así como una serie bastante ligera, pero que, bueno, te dibuja una sonrisa y además los capítulos duran 40 minutos, está como muy para pasar el rato sin más. Pero así alguna que me haya dejado huella recientemente, me gustó mucho Chernobyl en HBO, Peaky Blinders, soy súper fan, The Mandalorian, súper fan, que se estrena ya la temporada 2 en breve, Narcos me flipó, Juego de Tronos, si hubiera sido por el último capítulo, también me hubiese encantado. Y no sé, me apetecía ver algo más ligero. Estoy con Lucifer. Luego tengo series que no he acabado, que las veo con cuentagotas. La Casa de Papel, que a todo el mundo le encanta menos a mí. Y he conseguido ver 3 episodios y son 6. Entonces ya la tengo que acabar como sea, pero me da mucha pereza. Entonces esas que me dan pereza las veo. Dale una vuelta, yo creo que mola, ¿eh? Sí. Si una serie no me engancha en el capítulo piloto, como mucho le doy una segunda oportunidad, ¿no? Luego hay series, por ejemplo, bueno, ya estoy hablando demasiado. No, sigue. Por ejemplo, me traigo una serie larguísima que realmente no me estaba gustando, pero ya la tenía que ver acabar, que es Outlander. 5 temporadas, como a 15 capítulos la temporada, y ahora y pico el capítulo. O sea, he metido muchas horas en esa serie. Y yo creía que me iba a gustar porque es de Escocia, es de Duncan Du. O sea, cuando yo hice Duncan Du, solo pensaba en eso, en ese tipo de personajes, de paisajes y de historias, ¿no? Entonces pensaba que me iba a enganchar y no me ha enganchado, pero me la he comido entera. ¿Y eso por qué? Porque hablábamos antes, la diferencia parece que... Porque esto es como una droga, ya te digo por qué. Piensan que si empiezas una serie tienes que acabarla sí, eso me por pasa principio a mí. O se puede dejar... No, es como un libro. Yo creo que nunca he dejado un libro aunque no me guste. Lo que pasa es que tardo mucho más y si me aburre empiezo con otro y se empiezan a amontonar los libros sin acabar. Por eso sé que tengo que acabar La Casa de Papel algún día, pero es que esa me está costando especialmente porque es que no me gusta nada. Pues bueno, María Sun, tú sí la defiendes.
Jo, para mí, lo comentaba justo con Ander, que para mí La Casa de Papel es una serie que te sorprende cada capítulo. Es verdad que igual en alguna temporada Estoy hay en la algún temporada tramo uno, que dices, jo, esto es un poquito de como pasatiempos, pero no me llega a convencer. A ver el siguiente capítulo. Entonces le vas dando la oportunidad, pero para mí es una serie que sorprende mucho, con los protagonistas, con la personalidad de cada uno y sobre todo con el guión. Para mí es que no te esperas nada y aunque te lo esperes, no sabes cuándo va a pasar. Ander, O sea, que tú te también ves eres de la La cara. Casa de Papel. Sí, yo he visto todo lo que hay de La Casa de Papel, pero yo estoy un poco jodido con el sistema. El sistema en general. El sistema ¿Contra el de... capitalismo? No, también, pero con el sistema de que yo puedo ver todos los capítulos que quiera. Porque, o sea, a mí me está cambiando la vida esto de las series. O sea, es como si te dan una bolsa llena de plátanos de gominola y es que no paras de comer. Y, o sea, mi mujer y yo todas las noches hemos visto uno, que otro sí, que otro sí. Al final, o sea, ha cambiado el modo de vivir, nos lo ha cambiado las series. Yo, o sea, el COVID me ha enseñado el mundo de las series, por ejemplo. Pero es que no hay noche de un capítulo como antes. No sé, yo me voy a cuando era chaval y veía series. Tú sabías que el miércoles había médico de familia y que te ibas a las 12 de la noche a la cama, ¿no? Pero es que ahora cualquier día te vas a las 2 de la mañana. ¿Y cuántos has visto? Y 5. Y dices, joder, y todavía, o sea, ese sistema, no sé, yo no sé si la gente que ve series las ve el fin de semana, pero yo, o sea, a mí me quita sueño. A mí me quita sueño. Y eso es lo que tiene de malo el sistema este de poder de apegarte estar en la la tienda de plataforma. chucherías y poder coger de todo, ¿no? Luego plantea un problema de si se ve solo o si se ve con alguien, ¿no? ¿Te obliga a estar sujeto también a los horarios de ese otro? O, ¿cómo hacéis? ¿Cada uno compartís la, Mikel? No, yo las veo solo. Pero bueno, estoy un poco de acuerdo con lo que dice Ander, ¿eh? O sea, de hecho, yo a esta pregunta que pone aquí, claramente es un sí. O sea, a mí esto me ha matado. Lo que pasa es porque yo también soy de la serie los martes. De hecho, yo empecé a ver Juego de Tronos en Canal Plus, que la echaban los martes, y tenías que esperar una semana entera y todo eso le daba un romanticismo y era la serie que todo el mundo veía y Y como el mucho poder había dos, comentarlo también, Sí, tener ahora más es un tiempo. disparate. Y el miércoles sociedad y el no sé qué, hacías una vida un poco, pero Claro. es que ahora... Ahora, claro, es un poco como la música, es que todo ha cambiado tanto o sea, antes ibas a las tiendas de discos y descubrías un vinilo y lo oías 2 veces antes de comprártelo y te lo llevabas a casa y lo destrozabas hasta que te comprabas otro. Ahora con las series es que es un disparate. Yo también en el confinamiento, pues al final, porque como es muy barato, te haces de todas las plataformas que existen y entonces el día que te sientas acaba una serie, yo tardo 5 o 6 días en empezar una nueva porque no me decido. Puedo estarme 2 días simplemente viendo trailers. Uno, otro. Entonces alguien te dice este. Luego cambias de plataforma, cambias a la otra. Es una locura. Lo que pasa, y esto es un poco contradictorio, es que se hacen series muy buenas. Y ahora mismo, pues claro, da rabia perdérselas, ¿no? Cuando das con una buena, como Chernobyl, por ejemplo, ostras, es una maravilla, ¿no? Pero te comes eso, pues 15 temporadas de Outlander para dar con una buena. Y luego hay una faena, que la tele le chiva a tu parienta si la has visto o no, y no has estado con ella. O sea, porque hay veces esa que... infidelidad de decir, no, Sí, yo hay veces que mi mujer no está en casa y hago mucha bici estática y digo, pues me va a ver un capítulo y tal, y me manda un mensaje cuando estoy en el restaurante, hostia, te lo has visto a la tarde. O sea, porque ella ya ve cuando enciende que ese capítulo 5 ya lo ha visto alguien, o sea que... Pero es que nosotros tenemos cada uno un perfil. Tú vas a Netflix y nosotros somos 5 en casa y tenemos 5 perfiles. ¿Ah, sí? Ah, yo comparto eso, todavía comparto. Y no, aquí no se comparte nada. Ah, vale. Y hay perdona, Pero no, algunas, adelante. por ejemplo, de Mandalorian sí la he visto con mi hijo, pero cuando hay algún nexo común con alguien de la familia, a veces en la pandemia nos juntábamos los 5 y veíamos alguna infantil y tal, pero normalmente las vemos por cada uno ve su perfil. Además es curioso que algunas series están volviendo ahora a la entrega semanal, ¿no? Por ejemplo, la serie de la que estamos hablando más ahora, que es Patria, se han estrenado 2 capítulos, pero va a ser a estreno semanal del nuevo capítulo, etcétera. Con algunas otras series también está pasando. Yo creo que también es el recuperar
ese espíritu Bueno, de antes, ¿no? De decir, Juego de Tronos era así también. eso es, de esperar, bueno, hay que esperar a la semana siguiente para ver el anterior capítulo de Good Fight, que es otra de las series que a mí más me ha enganchado recientemente. Pero bueno, después de esto vamos a entrar ya aquí. Se estrenan series por encima de las posibilidades. Digamos que está el estrés de si quieres estar al día, para estar en la conversación, para estar mañana cuando llegáis al vestuario y la gente dice, jo, pero ¿no has visto tal? Y el comentario es, no me digas nada, que lo voy a Eso ver es. después de entrenar. Eso es. O también se puede relajar uno y decir, voy a disfrutar y aunque no esté a la última, pues voy disfrutando de lo que va llegando. Y tampoco tengo por qué verlas todas cuando llegan, ¿no? Por ejemplo, ahora Chernobyl era una obra maestra hace unos meses. Ahora ya no hablamos de Chernobyl porque todos hemos visto Chernobyl. Habría que volverla a ver. ¿Se puede ver ahora? ¿Se puede descubrir Chernobyl? Hombre, lo guay es que el sistema este de autoservicio, ¿no? La industria de, vamos a decir, tanto del cine como de la televisión en general, tú lo tienes ahí. O sea, no te molesta. O sea, no es que lo ponen y no lo vuelven a poner como antes. Es decir, o tú veías el martes Juego de Tronos o no lo veías. Pero ahora ahí está. O sea, te quiero decir, pues decir, yo no me veo ahora Chernobyl porque estoy enganchado con The Blacklist y ahí está, ¿no? O sea, el tema es lo que hablábamos antes aquí fuera, ¿no? Que la industria es que todos queremos llegar a esas plataformas que hemos comprado todos en el COVID, porque dices, joder, te compran 200 capítulos de Abocados, te pagan y luego además si se va viendo, que no vives de las audiencias. Te quiero decir, muchas series han empezado en Telecinco, en una cadena, hay 2 capítulos y la quitan. ¿Por qué? Porque no había audiencia. En estas plataformas la audiencia da igual, ya está comprado. Entonces, o sea, sí hay marketing, hay un montón de cosas, pero bueno, el producto ya está ahí, es un autoservicio, es como otra liga, ¿no? O sea, yo te quiero decir, ellos ya han vendido la temporada entera y ahora se tiene que ver o no. O sea, no te van comprando poco a poco, entonces tampoco tienes que estar a la moda. Yo estoy viendo un montón de series. Pues mira, esta que ha dicho Miquel me la voy a ver, no había oído. En mi entorno whatsappero esa no estaba. La que has dicho, Mandalorian, ¿no? Lucifer. Ah, de No, Mandalorian. eso. Eso Mis es colegas Star no la Wars. han visto. O sea, o por lo menos nos han enganchado y... Pero bueno, yo no... ¿Tú cómo llegas a las series? ¿Por recomendaciones? ¿Porque lees que hay algo que te interesa? Normalmente sí, porque me lo dice la gente, pero también un poco como Miquel. Igual termino una serie y igual no 1 o 2 días, pero sí que es verdad que igual, pues bueno, voy mirando. Y la serie sí que me gusta compartir ese tiempo, ¿no? O con las amigas, o con la pareja, o con la familia, pero las películas las veo sola, porque me gusta más. Pero las series sí que me gusta ese momento de, joder, ¿tú qué crees que va a pasar? O, jo, yo esta pensaba que no iba a hacer eso. Pero te Al gusta final es lo que a mí lo compartirla, que me gusta, compartirla, ¿no? O llegar al comentarlas. vestuario y es que sabía lo que iba a pasar, me lo dijiste, tal. Al final es como la relación, ¿no? Como cuando llegas al vestuario y dices, joder, este partido tal, no sé qué, pues lo mismo, la serie es igual. Y llegar y o una sonrisa, te lo dije, tal. Al final es lo que alienta, ¿no? Sí, Tienes que ver el próximo capítulo, lo tienes que ver. El tercer tiempo sería, ¿no? Tanto Sí, como o- ver la serie, el comentarla O después. en los y viajes de los autobuses, ven a ver este capítulo, o tienes que ver esta serie. Claro, a día de hoy, ¿cuántas series hay? Y dices, no, espera, que estoy con esta, luego ya... Y al final te vas chupando todas. Y nos ves a todas, o a casi todas en autobús, y yo algunas veces voy preguntando, ¿y qué ves? Es que ¿Y yo tú creo que qué también ves? se hace mucha menos peli, ¿no? Yo cuando... Muchas veces le digo a mi mujer, hostia, los de Movistar no ponen una puta peli. O Ponen sea, muchas. Sí, pero no me parece... Enseguida tiro para series, ya. O sea, Ya. no sé cómo decir. Y esta, y esta, y esta. Y al final me bajo y me digo series. O me voy a Netflix o al que sea. Pero yo me imagino que las series... Bueno, solo tienes que ver que todos los famosetes ahora están en series, ¿no? Sí, Las bueno. superproducciones son series. Sí, ahí está el famoso debate, ¿no? Entre las series y la tele, y entre las series y las películas y el cine, ¿no? Y todo el cine que se hace ya directamente para plataformas. Netflix ha hecho muchas películas que ya directamente las estrena Eso es. en Netflix. Miquel, tú Pero- te mantienes fiel a la peli, al cine. Sí. Es que iba a decir una cosa que, claro, estáis aquí hablando de una cosa que es igual que la música, es que son mundos paralelos. Y es que todo esto hace que al final veas la serie en un móvil, ¿no? Y no, eso debería estar prohibido. O sea, hay que verlo en una tele grande, con un buen sonido.
O sea, el cine hay que verlo en el cine. Y las series hay que verlas en una tele en condiciones. O sea, al final, efectivamente, la gente ve las series en el gimnasio, en la pantalla de la bicicleta, en el autobús, en el ordenador, en el... En el Bueno, móvil. no te creas, que el autobús es bastante íntimo, te pones tú tus auriculares, nadie te Pero, molesta y estás Miquel, solo... también pasaba antes que te comprabas una tele 55 y le decías al colegui que se la había bajado de internet, que te comprara el CD. O sea, que esos mundos siempre dices, mira, tengo una tele la hostia y la peli es mala. Ahora la peli es buena y la ves así, o sea, nunca... Sí, sí, sí. Sí, con la música pasa lo mismo también, ¿no? Un poco. Y todavía estás, yo por ejemplo, ahora que he sido padre y estoy más de parque que de cine, todavía voy al cine y cuando empieza el sonido del principio dices, hostia, se me había olvidado esta sensación que dice Miquel de hay que ir al cine, ¿no? Y Sí, hay que reivindicar desde luego el placer del cine, aunque estemos en un festival de series de televisión, hay que reivindicar el placer del cine en la sala grande, aunque hay públicos nuevos que precisamente están acostumbrados a ver las cosas en el sofá de su casa con los colegas o con la familia o con lo que sea, y en el cine, Miquel, tú que eres asiduo, cada vez hay más gente que habla en alto y comenta las pelis como si estuviera en el sofá de su casa. Hay una generación que está perdiendo la liturgia esa del silencio en el cine, ¿no? Efectivamente, yo por eso al cine solo voy entre semana, soy súper maniático. Voy lunes o martes, que es cuando hay menos gente, y o sea, no me gusta que haya gente delante mío. Si alguien está hablando me tengo que mover, soy muy maniático. Sí. O sea, nunca ir... Bueno, sí, con mis hijos voy el fin de semana, pero es un horror. De ruidos y de cosas. Bueno, hablamos eso de los ritos. Tú, Ander, por ejemplo, para ti ver la serie es al final de la jornada, cuando llegas a casa... dormir los niños y es date prisa por si se despierta alguno. O sea, la manta blanca mi mujer, la manta negra yo, cada uno en un lado y venga, dale. Y te duermes a menudo. Y la típica que hoy es un niño y dices, es en la serie, es en el... O sea, estás un poco como en tensión. Y después de lo de la tele, de atender el restaurante, de atender a los niños y tal, las series es una prueba de fuego. Si no te duermes, Sí. o sea, tiene que ser muy buena para que no te duermas. Es O que lo que aguantas pasa es bien. que los cocineros cuando llegamos a casa, o sea, comemos algo. O sea, parece, y dices, ¿por qué no comes en el restaurante? Porque necesitamos ese tiempo de la cervecita con un cacho de choricito y tal y cual, y ahí te comes un capítulo. Yo no tengo... Tampoco somos una gente que estamos mirando a la hora todo el rato, ¿eh? Muchas veces te pasa que dices, hostia, 3:15 de la mañana, y dices, joder, por lo menos antes estaba en el Bebop, pero ahora estoy aquí, joder. O sea, ahora la ojera es de ver series, o sea, no sé. María Asun, tú también tienes tu momento, es al final del día, a la noche, o bueno, también Sí. si no, supongo que en los viajes nos comentabas. Sobre todo después de cenar, ¿no? Después de haber entrenado, de haber hecho, pues yo qué sé, alguna tarea de la universidad o lo que sea, de haber estado con las amigas o la pareja, la familia. Llegas a casa, cenas tranquilamente o muchas veces incluso cenando en la sala ya te lo pones, pero sí que es un momento pues más íntimo, ¿no? Más tranquilo, más de centrarte en la serie, pero también en relajarte, en decir, ya he terminado el día, ya he hecho lo que tenía que hacer, ahora incluso a dormirte o lo que sea, estar tranquilos, disfrutar. Y lo que digo, si no me gusta la serie y no la voy a disfrutar, pues la cambio. Ah, porque si te pones a ver un partido de la Champions, eso es trabajo casi, ¿no? Pues no te creas, pero muchas veces yo me saturo porque, claro, lo que ves es... Yo tengo un amigo que ha estudiado en el Conservatorio de Música y para mí la música pues es escucharlo y ya está. A ti te parecerá lo mismo. Escuchar la música es, jo, este sonido, esta nota, tal. Para mí el fútbol muchas veces también es, jo, este pase, este movimiento... Es de formación profesional. Y digo, Yo tengo un madre amigo mía, entrenador muchas también que vas veces ya con digo, él y bueno... con Sufres, este ¿no? sistema perdemos, con este sistema perdemos. O saca no sé quién. Y Pues me muchas imagino- veces eso, joder, pero este movimiento, ¿por qué no lo hace para el otro lado y crea ese espacio que lo puede aprovechar el lateral o la lateral o el centrocampista? Y digo, bueno, voy a ver sobre el partido, voy a intentar no pensar y ya está. Y muchas veces, pues, bueno, pues ponemos una serie, ¿no? Venga, la serie. Sí, sí, es verdad que... Miquel. Sí, yo también. Yo cuando el momento de ver la serie, claro, es que las series han hecho que yo ya no vea la tele normal, ¿no? O sea, yo creo que no he encendido Telecinco hace 5 años o 6. Ya solo ves plataformas de estas de pago, ¿no? No ves televisión generalista. Pero
el momento es la noche también. Cuando acuesto a mis hijos, 3, mi mujer se acuesta muy temprano y es mi gran momento, ¿no? Ya yo solo en el sofá y Con la tele. Eso es. Eso es el estado normal. Cuando ya estoy muy enganchado de una serie o tal, entonces ya puedes de repente empezar a picar al mediodía, te sobra media hora, bajas corriendo. Bueno, digo bajo porque tengo en el sótano la tele. Y cuando estoy enganchado ya empiezas a ver 10 minutos. O sea, porque otra de las novedades de este mundo es que paras la serie donde quieres, echas para atrás, No hay sé si te anuncios. acuerdas, No, no hay ver anuncios. desde donde lo dejé. Hombre, son unos Tío, de hijos de... lujo. Perdón, son unos... Malos. malos por 2 cosas. Una, porque según acaba el capítulo, ¡fum! Si no te das... O sea, si en 2 segundos está el siguiente. Por eso te dan las 3 de la mañana, claro. Porque no hay ni créditos, ni anuncios, Sí, ni hay dices, nada. una más. Y siempre dices, una más, venga, Sí. vamos a ver cómo empieza el siguiente. Y luego hay otra cosa todavía peor, que es que todo el rato te está llegando publicidad, bueno, a mí por lo menos, al mail. Si te ha gustado esta, Sí, te hemos prueba puesto esta. tal. O tienes, esta película te va a gustar. Y claro, al final te o sea, acabas enganchado. Sí, o 96% de compatibilidad. Digo, jo, pues esta seguro que me gusta. Pues yo, por ejemplo, yo estoy en la tele pública, ¿no? Y lo que veo es lo que dice Miquel, ¿no? Que incluso ya hasta nuestros jefes de la tele tienen claro que no tienen nada que hacer en ciertas horas del día y solo lo importante es el teleberry y lo que lanza el teleberry, que por suerte es el nuestro, pero tienen claro que a la noche pues no hay que gastar mucho, pues porque todos estamos en otras plataformas, ¿no? Esa es la gran revolución que ha habido, ¿no? Que yo creo que empezó hace unos años, sobre todo con generaciones más jóvenes, pero que ya llega a los aitonas, etcétera, ¿no? Ya ese viejo hábito de sentarte a las 10 en la tele a ver eso, a ver en Telecinco, a ver qué hay, entre otras cosas porque en Telecinco casi siempre es lo mismo, ¿no? Pero bueno, Es un horror. cualquier otra cadena. Y sobre todo, en no estar tú al servicio de la televisión, sino la televisión al servicio tuyo. Es que Aunque, ahora aunque te quiera ver yo a ti, Ander, pues ahora gracias a las plataformas no tengo que estar pendiente a las 8 y pico, voy a ver a esa. Pues a las 11 de la noche me lo puedo... No, si mi madre va a potear, yo te veo luego. No, O exactamente. sea, no me da audiencia ni mi madre ya, o sea que... Y esa es la gran revolución, ¿no? De cuando acababa Médico de Familia, que me acuerdo de aquellas audiencias millonarias que todo el mundo quería ver. Me acuerdo que fue portada del Diario Vasco, el último capítulo de Médico de Familia, la gente viendo y tal, ¿no? Que fue en su momento tenía más audiencia que... Ese último capítulo tuvo más audiencia que las finales de la Champions, etcétera, ¿no? Y era el comentario, luego al día siguiente todo el mundo hablaba, ¿y qué pasó? ¿Y qué si esto? ¿Qué si tal? ¿No? Ahora ya la conversación está mucho más fragmentada porque uno ha visto Chernobyl, otro ha visto tal, ¿no? ¿Ander? Pues el mérito es que el Félix Linares lleve 25 años o que le han dado este año, ¿no? Sí, y sigue dando una audiencia del copón con todo el rollo que cuenta antes y tal. No sé, tenemos una comodidad que tú dices, o sea, eso es la bomba, el poder llegar, el poder irse a una gira por Estados Unidos, Miquel, y poder ver algo, ellos en el bus, o sea, lo que dices tú, está la tele a nuestro servicio en vez de nosotros, pero bueno, también tenía su encanto antes. Claro. Lo que dice Miquel, martes, Juego de Tronos, yo, o sea, desde el cole, el de al salir de clase, no sé, estaba la vida más organizada, ¿no? Con la música pasa lo mismo, estábamos comparando, ¿no? Antes dices que ha sacado un disco nuevo Bob Dylan y voy corriendo, que va a estar a la venta el martes y ibas ahí a la tienda. Ahora pues te lo encuentras por todas las plataformas, etcétera, ¿no? Sale... Claro, eso hace que los discos duren poquísimo, ¿no? O sea, un disco nuevo es novedad poquísimo tiempo, ¿no? Y al final todo se mide en streamings, ya ni siquiera se mide en ventas físicas, que son anecdóticas. Y es lo mismo, entras en Spotify o en plataforma, el equivalente a esto en la música, y la oferta es que es de otro mundo, ¿no? Y si lo utilizas o sea, yo por ejemplo lo utilizo bastante como herramienta de búsqueda, ¿no? Pero cuando encuentro algo que me gusta, me lo acabo comprando físicamente. Yo todavía necesito tener el soporte físico, ¿no? En el confinamiento, por ejemplo, he estudiado mucho. Me gusta mucho bucear en el pasado, ¿no? Y descubrir pues, a gente bueno, por ejemplo, Elton John, ¿no? Que era un tipo al que odiaba mucho
y lo he redescubierto y me he enamorado y me ha encantado, y entonces me he comprado toda la discografía física. Entonces, pues, pero antes de comprármela, me la he escuchado en Spotify, he salido a correr con Elton John en el oído mucho tiempo y vas descubriendo cosas, ¿no? ¿Has visto la peli? Sí, La peli de... Ujú. el musical. Sí, que descubre bueno, la biografía de Elton John, ¿no? Descubre el personaje, etcétera. Sí, sí. Ajá. Oye, os quiero hacer algunas preguntas concretas de algunas series. Creo que es mañana o pasado, hay la guerra de series, que sería un clásico en este festival. Quería preguntarle a María Sun, porque la pelea es Friends frente a Sexo en Nueva York. Y tú que eres joven, ¿has visto alguna de las dos? Pues verla no, igual algún capítulo, algo sí que he escuchado, pero verlas no las he visto. Ajá. Pero sí que eso, igual algún capítulo. Y es verdad que Friends nos lo ponían en el cole, en clases de inglés. Y bueno, es ¿A qué de lo cole que... ibas? ¿Eh? ¿A qué cole ibas? Yo en Hondarribia, Ajá. Atalaya. Ajá. Y la verdad que sí que me gustaba sobre todo el ambientillo que tenían, ¿no? Yo me quedaría con Friends, pero con todo el respeto a... Miquel, que también es joven, ¿has visto las dos o no las viste en su momento? Bueno, me gusta infinitamente más Friends. O sea, de hecho, Friends me parece una obra maestra, y la de Sexo en Nueva York realmente nunca me enganchó. No, he visto algún capítulo suelto aquí y allá. Ujú. Incluso vi la película de cine, que me pareció terrible. Sí, sí, Incluso también. creo que vi las dos, Ujú. porque el cine me trago todo, lo bueno y lo malo. Pero Friends es buenísima, Friends es atemporal. O sea, de hecho, se está reponiendo constantemente. Yo creo que he visto los mismos capítulos muchas veces y las puedes ver y te vuelves a reír en el mismo sitio donde te reíste en su momento. Es una serie buenísima. Yo creo que también, ¿no? Es el tener el aroma ese de clásico, que ahora yo creo que siempre hay alguna cadena de televisión que está dando Friends. Siempre. Puedes enganchar además cualquier temporada. Además puedes estar viendo en un canal que es del principio de la serie, otro del final, y siempre te engancha. Ander, yo no sé si tú también, que eres joven. Pues fíjate, yo no he visto Friends nunca, ¿Ni un capítulo? ni un capítulo. No sé ni quién sale. Pues te diré Y de que... Sexo en Nueva York sí he visto. Sí, tú por lo de Nueva York, ¿no? Sí, pues, no. Y luego además fui a Nueva York y dije, mira, pues esta compraba los zapatos aquí, o sea, tal, no sé. Pero, no sé, me hacían gracia las chavalas de Sexo en Nueva York, ¿no? O sea, Friends no lo he visto. Pues ahí tienes una oportunidad para recuperar. Por eso te digo que es guay, porque ahora está ahí y ahora veré. Eso es. Además puedes ver un capítulo suelto y otro dentro de un mes y no pasa nada, incluso hacer saltos en las temporadas. Y Miquel, si tú tuvieras que decir la gran serie de tu vida, la gran serie que te impactó, que puede ser de estas últimas que están en las plataformas o Verano Azul. Yo no veía Verano Azul, ahí me pilló, o sea, yo veía Pipi, Calzas Largas, Mazinger Z, cosas de esas. Marco, bueno, cuando Marco encontró a su madre, lo dieron, fue noticia de Telediario también, ¿eh? Sí. Si tuviera que elegir una serie, mira, no me he preparado esa respuesta sabiendo que venía a esta tertulia. Así a bote pronto, quizás te diría Juego de Tronos. Lo que pasa es que el final me decepcionó mucho, pero no puedo echar por tierra las 8 temporadas anteriores. O sea, creo que nunca he estado tan enganchado a una serie como de Juego de Tronos. Sí, sería... Que además duró mucho tiempo. Al principio eran una vez cada... O sea, yo las primeras temporadas las veía en directo, semanalmente, ¿no? Y esa es una de ellas. ¿Y por qué...? Si pienso en mi infancia, pues a lo mejor me tengo que ir al equipo A o cosas así, ¿no? ¿Por qué te decepcionó tanto ese último capítulo del que tanto se ha hablado y que es una reacción bastante generalizada, pero... No vamos a hacer spoilers. No, sin hacer spoiler, pero... Yo no he llegado al final todavía. Pues ves, no le vamos a fastidiar el final. No sé. Es que no quiero decir spoilers, Vale, pero no me gustó el capítulo, no me gustó cómo acaba la serie, no me gustó quién se sienta en el... Vale, Bueno, estás entrando en terreno peligroso ya con lo del spoiler. Sí. Pero tengo muy buen recuerdo de mis series de infancia, Starsky Hutch, yo qué sé. Claro, las series que ves de pequeño... Claro, sí, era otro tiempo. María Sun, tu gran serie, la serie que recuerdas como... Yo para mí, La Casa de Papel Ay. y Vis a Vis. Porque para mí, es como que te mantiene ahí en vilo, de repente pasa una cosa
que estaba programada que iba a pasar, pero pasa algún suceso que cambia todo el contexto y al final los personajes también te dan ese plus, ¿no? Pero si echo un poco la vista atrás, pues a mí las series que me gustan son... La que más me ha gustado de pequeña, Aquí no hay quien viva. Yo me reía en todos los capítulos. Y decía, jiji, jaja, los vecinos, tal, no sé qué. Y yo me lo pasaba súper bien. Y era la época de semana a semana. Sí, Incluso sí, sí. Los Serrano también, ¿no? Típica historia de una familia, del padre eso, que tal. Y luego se junta con otra mujer, más hijos. Al final una familia numerosa que dices, ostras, aquí tela. Y era como la realidad, ¿no? Ajá. Lo que pasa en el cole, fuera. Está bien que reivindiques esas series que han sido tan populares y que desde luego en audiencia barren a otras míticas. Que todo el mundo hablamos de Los Soprano o de Mad Men, etcétera, pero bueno, reivindicar Aquí no hay quien viva también ha tenido su público y toda su continuidad, etcétera, ¿no? No, perdón, es que me he acordado de una serie que que me marcó mucho, que se llamaba House. Joder, era el puto amo. House me gustó muchísimo. Una serie también ligera, pero yo me reía mucho y está bien también las series que simplemente entretienen, ¿no? Que no te House, hacen pensar. House era el médico, ¿no? Claro. Sí. Y era Pero de reírse ¿cómo se- mucho. No, Bueno. pero el tío era cojonudo. Tenía un humor. Sí, pues, bueno, El tío era un hijo puta, pero te reías un montón. Es como Lucifer es un poco lo mismo, no llega al nivel, pero la trama de Lucifer es muy buena, ya sabes. El diablo que se ha aburrido de ser diablo y de estar en el infierno todo el día, entonces se va a vivir a Los Ángeles. Y claro, él también es un personaje... Tiene su cosa. Lo que pasa es que hostia, en la temporada 3 son 25 capítulos, es un poco larga. Ander. Yo de chaval quería ser MacGyver, tío. Todos los niños nos comprábamos la navaja suiza, ¿no? Con un clip y un chicle a ver si volábamos el coche. Y luego sí me gustan las pelis que tienen gente como rara. Me gusta House, me gusta de... Blacklist tiene, o sea, el malo que no es malo, pero es bueno. O sea, tiene uno ahí que me gusta que haya gente complicada. Y esos son a los que más Jo, pues eso entonces te va a encantar Peaky Blinders. La he empezado a ver, pero Porque Yo Peaky también Blinders que empecé. son buenos, son malos. me realmente tiene que son pillar el día. gángsters, pero Mira, te lo caen que muy sí he bien. aprendido Miquel con las series es el no fijarme ni en quién sale, porque cuando estás en la plataforma, igual pues dices, pues antes yo era de, a ver, si salía el de Gladiator, Kevin Costner, así de paquete total. Y a ver qué pinta tenía la peli. Si era una superproducción, joder, pues yo buscaba ese tema. Y con las series lo que he aprendido es que la que menos te espera, la que peor pinta tiene, joder, te engancha y dices, hostia, tío, estos tíos, antes le decía, es que yo creo que la han hecho con 4 móviles, ¿eh? Pero, hostia, una enganchada, y luego ves que unos han traído a los mejores actores, no sé qué, no sé cuál, y dices, aquí no me engancho. O sea, el mundo de las series a mí me ha hecho ver diferentes cosas. Que el talento puede estar... Sí, a veces no necesita grandes medios, ¿no? para salir adelante. Sí, sí. Bueno, yo creo que enseguida vamos a abrir, para abrir la tertulia, ya no sé si queréis ir haciendo, se pueden ir haciendo preguntas, pedir la voz, comentario de algunas cosas de las que se hayan dicho aquí, etcétera. Vais diciendo, y si no, nosotros vamos a seguir hablando. ¿Había ella? No. Ah, sí, mira qué bien. Así entre todos compartimos más. Vale, Michel, es una pregunta que nos llega, ya sabéis que estamos emitiendo en streaming, así Ajá. que de alguien que está al otro lado de la pantalla y que quiere preguntaros si después de ver una serie que os haya gustado mucho, tenéis que dejar pasar un tiempo de duelo, ¿no? Entre una serie y otra, si tiene que haber tiempo, sobre todo si os ha gustado, cómo lo lleváis, si la lleváis en la cabeza, dolidos porque se ha terminado, tristes, sin ganas de empezar otra, ¿cómo es ese tiempo? Sí, sí, claro que hay un duelo, siempre. Si no te ha gustado, enseguida tienes que ver algo que te haga olvidar lo que acabas de ver. Y al revés, si te ha encantado, también yo necesito enseguida engancharme a algo, empezar a ver otra cosa para superar el duelo cuanto antes, ¿no? Pero sí, cuando acabo una serie a la que le has dedicado tiempo, ¿No le dejas un margen para digerirla? no, Para... no. tal? Tengo que decir que me gustan las series con temporadas cortas, incluso las series de una sola temporada.
Hay una ahora muy apetecible que se llama Away, de rollo astronautas, que dice que también es una sola temporada y esas me gustan, las que sabes que van a acabar, ¿no? Perdidos, otra gran decepción. Uf. Sí, Y lo que tú has dicho también, antes has dicho una palabra, y es de 40 minutos. Sí, que, Eso que no está sean bien, largas, sí, sí. Porque si quieres te ves 2, pero no te tienes que comer 2 de 1,20. O sea, Efectivamente. De Mandalorian son 30 y pico, todavía más corta. joder. Vanessa, ¿tú eres de acabar una y Yo y empezar en esperar. serio? Yo Esperar, asentar las ideas, reflexionar sobre lo que ha pasado y darle vueltas. Es decir, jo, en esta situación si hubiera pasado esto o, tío, yo no hubiera hecho eso. Yo sí dejo asentar un poco la serie y luego ya ponerme con otras. Yo soy infiel, estoy con varias a la vez. Sí, porque a veces el cuerpo te puede pedir No, es que es mi un estado tono o otra anímico. cosa, ¿no? Hoy creo que no estoy para aguantar a las petardas de élite. Pues estaré para ver The Blacklist, o sea... O alguna y también pastujera de tiene comedia, que ver, etcétera. sí, pues si Ainhoa se ha ido a la cama, pues tengo mi serie igual. O sea, Claro. no sé, no estoy para ver siempre lo mismo. Sí, sí. No sé. Y de vez en cuando apetece hacer revisiones de grandes series. Yo, por ejemplo, hace un año o así, cogí Mad Men desde el principio y estuvimos viendo Mad Men todas las temporadas. Y Yo no he visto Mad Men. pues es una maravilla, en su momento ya lo fue y son series que aguantan perfectamente, ya tienen ese aroma de clásico y después decir, me voy a pegar una panzada y pues voy a estar un mes, pues son no sé cuántas temporadas, un montón de capítulos, pues todos los días un par de capítulos A mí de eso Mad también Men. me gusta, decir, guau, me voy a reventar a esta serie. Y todos los días esa. Pero luego también, depende del mes, soy un poco como Ander. Yo te das cuenta que me estoy echando piedras a mi tejado porque al final todo esto de las series lo que hace es que no vengan a cenar al restaurante. O sea, lo que ha hecho es... no, esto hay un estudio. Pon Lo que- pantallas en el lo que, restaurante. lo que ha aumentado es el delivery. No, llegas el viernes y lo que antes era echamos un vino y vamos a cenar. Ahora es que pedimos algo y vemos una peli. O sea, eso os lo digo. O sea, hay un estudio. Por eso muchos grandes restaurantes, diverso, tal y cual, tienen delivery. O sea, lo han visto claro. O sea, pero bueno, aquí. Con todo el rollo del COVID también, pero... No os planteáis hacer como los autocines, poner en las mesas Buah, lo dije el otro día. pantallita para ver... El otro día en nuestro programa dije pues que estaría guay el tener también un cine donde puedas cenar bien. Joder, pues al consejo no le sentó muy bien, o sea, porque yo luego trabajo para la empresa SADE, ¿no? Porque llevo uno de sus hoteles y tal. Y me dijo el gerente, me dice, joder, bueno has hecho con la de cenar en los cines ahora. Y le digo, joder, pero si tú puedes cenar algo rico mientras ves... Pero bueno, yo entiendo, porque ahora le he oído a Mikel Totalmente en contra. y lo que ha dicho, hostia, yo no puedo, si un tío hace ruido, si hace tal y cual. Pues bueno, no Sabes sé. que en Madrid hay varias salas que han abierto ahí en Callao y tal, que son con... que puedes cenar... hay Butacón, unas- el gin tonic. Eso es y tal. Me parece que es... ¿no? Si vas al cine vas a ver Hombre, la peli... di que hay vas a centrar. películas en las que se puede tolerar las palomitas, pero uno tolera las propias, no las del de al lado. Exactamente. Eso siempre, claro. Bueno, no sé si hay más preguntas ahí. Adelante, muy bien. Apa, Chaldeón. Yo os lanzo dos preguntas en una, que están relacionadas. La primera es, ¿veis las series en versión original o las veis dobladas? Y la segunda va en relación a Patria, que la acabo de empezar a ver, y se me ha hecho muy, muy raro ver a una actriz como Elena Irureta actuando en castellano, ¿no? Entonces, hay series que escogen rodar todo en el mismo idioma, como parece que va a ser Patria, ¿no? Que de momento es más que nada en castellano, y hay otras como pues Narcos, que también la habéis mencionado, que escogen rodar lo que es versión original en distintos idiomas. ¿Qué opináis sobre esto? Hombre, yo en concreto depende de la serie, ¿no? Por ejemplo, Narcos hay que verla en versión original, claro. Pero, por ejemplo, Juego de Tronos yo la tenía que ver doblada porque si no me perdía muchísimo. Lo intenté varias veces y tal, y bueno, por lo menos para ver cómo eran los acentos de los personajes, pero era para mí inglés. O sea, a mí lo que no me gusta es leer. Entonces, por supuesto, si es una serie que no es ni española ni inglesa, la veo doblada. Y si es inglesa, la veo en versión original, si es relativamente de Mandalorian, que hablan muy poco, vale. Pero, por ejemplo, Juego de Tronos no fui capaz de verla en versión original. Yo Fariña empecé 3 veces, no les entendía a los gallegos. Me parecía súper cerrado y le decía a mi mujer, ¿estás entendiendo algo, tío? Vamos a poner otra vez, venga.
Y Voy a al hacer final los subtítulos. le pillas. Pero Yo las veo dobladas, pero sí que es verdad que igual en alguna serie o película que igual aparecen actrices vascas hablando, pues que tienen alguna toma en euskera, digo, joder, me gusta escucharlo en euskera, porque aparte lo podemos entender, ¿no? La gente de aquí. Y sí que es verdad que con el inglés supongo que pasa lo mismo, que la gente que tiene esa facilidad y esa habilidad de entender los dos idiomas por igual, pues que le gustará más ver las series en original. Pero yo por ahora con el doblaje. O sea, es que Patria es en castellano, va a ser toda la serie en castellano y fue un gran debate que tuvieron, otro día comentaba Aitor Gabilondo, el productor de la serie, que si se hacía una parte, si no se hacía una parte, incluso con los propios actores estuvieron debatiendo y tal. Al final optaron por el castellano por facilidad y también no lo ocultaba, porque comercialmente es mucha más salida, más una apuesta de HBO que es para todo el mundo y en concreto también para el mundo sudamericano, hispanoamericano, etcétera. ¿Más? Adelante. Sí, yo quería preguntar, tengo curiosidad por saber si, igual un poco al hilo de la pregunta, ¿no? de si estrenan series por encima de nuestras posibilidades, si dejáis muchas series y las empezáis y veis unos cuantos capítulos y al final decís, es que no, porque me apetece ver otras, esta no puedo. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, igual hasta hace 6, 7 años o así, aunque una serie no me gustara, la veía hasta el final. Decía, bueno, pues es una serie, venga, va, la voy a terminar. Pero es que ahora ya, igual hay tantas que dices, ¿qué hago yo si no me está gustando? ¿No? Tengo 8.000 series para ver, 8.000 series cada día me recomiendan no sé cuántas, pues voy a ponerme con esas otras, ¿no? Y luego ya tengo curiosidad por saber, ya que voy a mencionar 2 series que son de mis favoritas, no sé si las habéis visto, que son The Office y Community, si las habéis visto, a ver qué opináis, porque son 2 series con las que yo me río en cada capítulo mucho y que veo una y otra vez, ¿no? Por si las conocéis o las habéis visto. yo no las he visto, pero me las apunto. Sí. Yo, mira, antes de venir le he dicho a mi mujer que me mande un audio para decirme cuáles he visto. Porque muchas veces es lo que dices tú, y arranco una y arranco otra y tal, y al final me ha mandado como 20 y digo, hostia, pues ya hemos visto series, ¿no? Pero arranques. No, y tengo arrancadas pues igual 10 o 12. Digo, no sé. En el caso concreto de The Office es muy curioso porque tiene ya unos años, etcétera, esto, y hay mucha gente que en estos meses duros, hay mucha gente que la está recuperando porque es una serie como muy apropiada ahora, ¿no? Como una vía de escape muy buena. Es que realmente no habéis contestado a esta pregunta, solo he contestado yo. Yo creo O sea, que, yo he dicho un sí gigantesco a esa pregunta. yo creo que ¿Tú implícitamente... crees que sí? Ay, Sí. ¿Tú crees que no? yo creo que el sistema ha cambiado, ya lo he dicho. O sea, ya no es mucho, es poco, está ahí. O sea, tú cuando vas a una tienda de chuches hay muchas, hay pocas, hay mucha opción y coges lo que quieras, porque es que ha cambiado. O sea, está claro que tú no puedes ni comerte todas las chuches de la tienda ni ver todo el cine de nuestros servidores, vamos a decir, de nuestras series, pero ahí está, no sé. O sea, yo creo que tenemos que cambiar el chip. Claro, es lo que dices tú, si quieres ser de la movidita y estar a la moda, pues vas a tener que chupar series. No te da porque hay 5 días, o sea, Sí, el tiempo 7 es días, limitado. no vas a poder absorber todo lo que te echan. Bueno. Es decir, tampoco puedes, yo creo que igual tampoco podrás oír todos los discos que salen en el O mundo. sea, tú contestas no. Yo creo que Estamos tenemos- empatados. Sí. Yo María primero Son. le contesto a él. No he visto ninguna de las 2 series y soy bastante exquisita a la hora de elegir series. Entonces, las que empiezo, normalmente las termino. Pero sí que es verdad que tengo alguna que si no he elegido bien, la dejo. Y a la pregunta, yo creo que sí. Se estrenan demasiadas, pero también estoy con Ander, son demasiadas, pero cada uno elige qué quiere ver y qué no quiere ver. Y el tiempo que le dedica a ver series o el tiempo que le dedica a estar con la familia o a hacer otras cosas. Para mí, al final, es tema de oferta-demanda. No, la Pues verdad igual que antes... lo del mail que dice Miquel es la hostia, porque cuando ya se acaba una ya te están poniendo otra. Igual dices, hostia. Y cuando no acabas una, que me pasa a mí, Imagínate que yo cada vez que acaban un disco tuyo ya tienes otro preparado Sí, para sí. darles. O sea, Yo tengo 3 o 4 sin acabar, sí. porque cuando efectivamente si no me gusta mucho, pues yo la tengo que acabar cuando sea, entonces la voy dejando como La Casa de Papel. De vez en cuando te recuerdan
Oye, que todavía te faltan 2 capítulos de La Casa de Papel. ¿No quieres seguir viéndola? Te siguen metiendo el dedo ahí en la llaga. Sobre todo los de Netflix. Con eso que decía Sander, yo siempre recuerdo una frase que decía Luis Berlanga, el director de cine, cuando solo prácticamente había un canal de televisión en España. Decía que a él le gustaba eso porque la radio le ponía nervioso, porque si estaba oyendo la SER, pensaba que se estaba perdiendo lo que estaba dando Radio Nacional y no sé qué radios habría en ese momento. Tenía la voluntad esa de querer saber todo lo que está pasando. Pues ahora, claro, hay que renunciar, ¿no? Dices, no puedo ver todas, ¿no? Pues, ¿están por encima de nuestras posibilidades? Sí, porque no llegas a ver todas. Pero bueno, pues tengo que asumir que voy a ver las que llego o las que me llegan, etcétera. Yo nunca estoy a la moda, siempre voy tarde en esto. Fíjate, pues ahora estoy con Elite. Pero, o sea, no es, en mi caso por lo menos no es una cuestión de moda. De hecho, yo veo series que no ve nadie, ¿no? O sea, no veo las series que está viendo todo el mundo. No es, es una necesidad que me creo yo a mí mismo. Precisamente con el puto mensaje de Netflix, al final, pues es que es como los libros. O sea, yo tengo una pila de libros en la cola de espera, pero no puedo ir a una librería y no comprarme unos libros. Entonces se van amontonando libros, se van amontonando discos, películas de cine menos, sobre todo ahora, que se estrenan muy pocas, y ahora empiezo a añadir series y claro, esto ya es un disparate, ya empieza a ser demasiado... O sea, a mí me vendría mucho mejor que solo hubiera una plataforma, pero ya es una cosa personal mía. Bueno, más preguntas por ahí. Sí, sí, Arratsalde on. Yo quería preguntaros, a ver si recordáis, ya que mencionáis mucho después de la cena, ¿no?, que es un poco el gran encuentro con las series, ¿cuál es el momento que recordáis haberos aburrido después de la cena? Y luego también, si la rutina de antes, lo que opinabais un poco, el tomar vinos con la gente o ver la tele antes de la generalista y demás, si ahora es más aburrido por este tipo de plataformas. Y luego, bueno, luego también si para dormiros necesitáis una serie o no. La verdad es que eso último generalmente no, al revés, las series te espabilan y como estés muy interesado, Sí, pero te tú has pueden dar las dicho, 1000. pero tú lo has dicho, es una serie ligera, Sí. ¿no? O Si ves una ligera, sí. Ya le ponemos cosas, o sea, yo La ahí connotación. yo también a mi mujer muchas veces le digo, hoy no me pongas de pensar, ¿eh? O sea, Sí. hoy eso, Yo le también. dice Miquel, venga, hoy no estoy para pensar. Y otro día le dices, un poco de violencia porque que necesito un poco de... Claro, ¿no? claro. O sea, Sí, le pones el apellido, ¿no? Hoy una de... para dormirnos. La de violencia, que si algún día que has tenido mal día en la oficina. no, pero... Por ejemplo, te decía antes que por lo menos lo que he visto de Patria hasta ahora, pues yo me esperaba otra cosa. Y es más, o sea, lo que dice él, que lo han hecho en castellano y tal y cual, a mí me ha parecido que lo han hecho para gente de fuera. O sea, yo los 2 capítulos que he visto, me ha parecido que no me ha sorprendido, o sea, lo hemos vivido, entonces, por eso no creo que lo han hecho euskera. O sea, lo que tú dices, es para vender más fuera que aquí, yo creo, no sé. Igual luego ya me han dicho que vienen capítulos potentes. Sí. Me han chivado. Alguno que va por el tercero. Pero bueno, no sé. Y lo que decía él de los cambios de hábitos, yo creo que hablamos mucho de las series, pero como antes se veía en otros programas, es decir, que la gente no deja de socializar. Ahora porque estamos en estos meses tan complicados de la pandemia, etcétera, pero antes no dejas de socializar porque te quieras ir a casa a ver Juego de Tronos, ¿no? No, Pues no. Pero sí te frena, ¿eh? Pero yo creo que es una nueva forma de socializar también, porque igual dices, oye, yo voy por el tercer capítulo. Jo, pues espérame un capítulo, lo vemos juntos, tal. Sí, no yo sé ya qué. sé de gente que dicen, va, pues el viernes vamos a tu casa Sí. con una botellita de vino y nos Eso vemos la es. serie. Entonces yo O sea, creo es que- ya ni quedan en casa para cenar y hablar, es para ver la serie, ¿no? Sí. Ya. El hábito yo creo que cambia. Igual eso, dejas de ver el telediario, lo que sea, cenas lo que sea y te pones a ver la serie. Sí, yo me acuerdo cuando, igual hace 10 o 15 años, cuando salió lo del Conquist y nosotros estábamos solteros, los lunes quedábamos para ver el Conquist en casa de cada vez de uno y tal y cual, y esto se hace con las series. Sí, también se hace con algún tipo de programas que también parece que invitan a socializar, ¿no? Yo conozco gente que queda para ver Masterchef o para ver Operación Triunfo en esta especie de revival que ha habido. Miquel, ¿tú no quedas con colegas músicos para ver Operación Triunfo? No he visto nunca Operación Triunfo, me parece horroroso. Telecinco es un horror.
casi Sí, todo pero lo que Operación da. Triunfo es... Ahora la da la 1, que es peor todavía, sí. Es Ahora- en la Oye, la y española, ¿no? yo no es de cine, pero si tú... ¿Puedo hacer una pregunta que no es de cine? Hombre, todo lo que- Tú, por ejemplo, si ves un programa de Got Talent y sale un chavalito cantando y tal y cual, flipas. O sea, dices, hostia. No he ¿qué visto vas? nunca en mi vida. Vale, vale. Tiene Me, miedo me parece a un la formato de programa competencia. terrible. Porque yo ¿Y veo, la voz? La competencia. veo Masterchef Nada, y me, nada. me Tampoco, horroriza. nada. ¿Sabes? Digo, "Buah, qué horror, el perico delgado ahí haciendo huevos fritos". O sea, eso me horroriza, pero igual Miquel dice, No, hostia, no. pues yo veo que ese tío tiene un talento, o, no sé. No veo ese tipo de programas. O sea, básicamente porque no me interesan, ¿eh? Igual también por lo que hemos dicho, que quiere desconectar. Sí. Entonces, Sí, no sé. Bueno, en fin, no quiero meter el dedo ahí. Pero a la pregunta, ya no te localizo. A mí no me ha cambiado porque yo antes tampoco hacía mucha vida social, ¿no? Con lo cual no he notado diferencia. Evidentemente ahora con el COVID sí que ha cambiado un poco todo, pero antes del COVID no dejé de hacer vida social por el mundo de las series porque tampoco he hecho mucha vida social nunca, ¿no? Quizás porque me ha pillado muy mayor, ya lo de quedar, ¿con quién va a quedar para ver una serie? En fin. Quedo para ir al cine, eso sí. Oye, y por ejemplo, cuando hacéis tantos kilómetros, cuando en los buenos momentos, cuando ¿En la tenéis furgo? conciertos y tal, ahí no se ven Yo leo, series. yo leo. Lees. Leer es lo más grande. O sea, leer está por encima del cine y de la tele y de todo. Y es lo que más tiempo te lleva, porque yo por lo menos leo bastante despacio. Y además muchas veces, depende del libro, subrayo cosas, frases para las canciones. Leer es lo más grande que hay. Y entonces yo en la furgoneta leo. Pero bueno, mis compañeros van viendo series en el iPad, que a mí es algo que me parece terrible, ¿no? Sí, eso todos los que O hablabais sea, antes. necesitaría gafas además, claro. Otro de los grandes cambios, ¿no? Ahora, por ejemplo, vas en un avión, en un autobús, y antes la gente iba leyendo un libro o el periódico. Ahora en un avión no ves un periódico y no ves muchos libros. La gente va, muchos con el móvil, ¿no? Viendo en el iPad la serie o lo que sea, ¿no? O leyendo en el iPad, que eso ya es lo peor. Yo si el iPad O sea, el tiene- ebook, ¿cómo se llaman esas Sí, cosas? el ebook. Yo si el iPad no tiene batería no hago bici, estática, directamente. O sea, lo único que hago 1 hora encima de una bici. ¿Y O qué sea, haces? Ver... Veo pelis, veo muchos docus, me gusta ver docus de músicos, le decían Mira, documentales es de otra- deportes, digo, pero igual de gente que ni conozco, ¿eh? O sea, digo, ¿y este qué hizo? Y paso esa hora intentando sudar, quitarme tripa, ¿no? Viendo algo, pero o sea, en la bici a mí me ha ayudado, o sea, el iPad a andar en bici y a bajar peso, es que si no, no me veo. Oye, ¿y programas de cocina? ¿De otros Sí. cocineros? O sea, no veo programas de cocina de aquí. Veo programas de cocina de fuera, pues que igual Andoni me chiva y me dice, ve Chef Tables o luego hay mucho programa, o sea, la tele americana va por delante nuestro en todo. Y le decía antes a María Jesús, le digo, tío, hay un programa de parrilla. El Chef Tables, parrilla, pero no, o sea, te quiero decir, no sale Aitor el del Elcano y tal y cual, no. Sale la señora que tiene los terneros y tiene un remolque que va por las fiestas y que le echa esa carne. O sea, realmente, o sea, nosotros no vemos el Masterchef y tal, y vemos a ver qué ha comido esa vaca. O sea, vamos como a nuestras raíces. Eso es lo que puedo ver de cocina. Pero vamos, como dicen ellos, o sea, me imagino que esta no llegará y ver a un partido de fútbol. Sí, pues se pone nervioso porque ve que el portero ha salido y tenía que haberse quedado sin salir y cosas de esas, ¿no? que sí me gusta, pero hay en ciertos momentos que digo, uff, hoy ya vale de fútbol. Ajá. Uf, además a mí, bueno, sí. Tú, Miquel, sí eres futbolero. ¿La Sí, tele te gusta me también? pone ¿no? de muy mal humor además ver, o sea, sobre todo cuando pierde la Real, claro. Sí, sí. Y ya me jode el día, entonces... Sí, La Real hay- es una droga muy dura, para mí, claro, como aficionado, porque cuando te dan las alegrías, no estamos saliendo del tiesto, pero a mí me afecta mucho y mal cuando, como el otro día el Valencia, ¿no? Y entonces ya estoy de mal humor todo el resto del día, incluso el día siguiente, y no debería ser así. Llevábamos una No temporada consigo bastante dominarlo. buena. Llevábamos una temporada que estábamos acostumbrados bien y ahora estos pinchados. Bueno, no pues dejes que el fútbol yo- te robe la alegría. Yo, mira, Exactamente. algo que comentaba antes, y igual mi mejor serie de este año ha sido una que ha habido del equipo Movistar de ciclismo, porque había hasta trama y tal. No sé si lo has Sí, visto. sí, he visto. Los sí, 5 sí, capítulos sí, que hay, que sí. los cámaras están con ellos y
es que hay un trama de que Nairo, no, el colombiano se va, me engaña, y al final te enganchas también, y es vida real, ¿no? Sí. Eso. Exactamente. Es ¿no? súper Esa serie de- recomendable. Hay muchos documentales muy interesantes. Exactamente, que te enganchan. Pero este es real, ¿eh? De O sea, música, son de un equipo de tele deportistas. que se meten en la vida del equipo Movistar cuando estaba Mikel Landa, Nairo, que ahí estaban pues bastante mal. Y la verdad que dices, joder, y mañana, o sea, veías el primero y dices, mañana Landa no va a tirar para que este gane. Y venga, va, y te lo veías, y o sea, También. Luego está la otra cara, algunos que han querido explotar para mal el poder de las series. Tu amigo Griezmann, cuando estaba en Atlético de Madrid y no se sabía si iba a ir al Barça. No le conozco de nada, lo de mi amigo Griezmann. Hizo aquella, supongo que alguno veríais, no me acuerdo cómo se llamaba, la de Fisi, que además lo produjo Piqué, la productora de Piqué, etcétera. así que le empieza cuando está con la selección, Y es, ¿no? hasta que se emitió eso no se sabía públicamente si se iba al Barcelona o se quedaba en el Atlético de Madrid y tal, ¿no? Como producto televisivo era, en mi opinión, nefasto, pero era alimentado por el morbo de saber, era el hacer negocio ya hasta de eso, ¿no? Pero bueno. Ya, pero, o sea, yo creo que ya, tú dices, ese docu era malísimo, pero yo ya no sé si, antes lo hablaba con el directo, yo no sé si Élite es bueno o malo o no, pero engancha. Yo no sé si The Blacklist está bien hecho o no hecho, si actúan bien o no. Mira, yo me he visto, yo creo que igual lo más cutre que he visto es en el confinamiento una serie que se llama Mar de Plástico, que es sobre en Almería, las movidas de un pueblo, y digo, hostia, es que esto igual lo puedo interpretar yo. Pero dices, tío, pero a mí me engancha. No sé, o sea, ¿qué es bueno, qué es malo? Al final el tema es que te enganche, ¿no? Exactamente, Que es lo que no hay disfrutes, bueno ni disfrutes. malo. No hay ¿Eh? O sea, yo estuve súper enganchado de Falcon Crest, supongo Fíjate, que si la la viese Channing, ahora... el Chun-Li y todo. Eso era un cuelgue terrible. Sí. Y- María, llegaste, Falcon Crest, ¿te suena? Como, aunque sea como... La verdad, de nada. Pues Estaba mirando aquí la media, a ver Falcon si- Crest era una serie muy enganchona, como Dallas. JR y todo. JR. Oh. JR, lo que fue Dallas. Ahora que hemos acabado el Festival de Cine, me acuerdo cuando Ramón Lavalle, fíjate yo también como soy un señor mayor, cuando Ramón Lavalle era alcalde y para salvar el Festival de Cine le pedía a Diego Galán, decía, trae a JR, trae a JR. Pues eso. Bueno, más preguntas. Muy buenas. Ahora que estáis hablando de series un poco míticas de cuando éramos un poco más jóvenes que ahora, primero, ¿qué diferencia veis entre las series que veíamos de pequeños y que eran prácticamente en una cadena en dos o cuando empezaron luego las privadas y lo que hay ahora, independientemente del tema de la plataforma? Y luego habéis hablado de Falcon Crest y demás. ¿Qué personaje os ha marcado, para bien o para mal, proveniente de una serie? Aunque la serie nos gustara, pero al final me he quedado con este personaje y lo he llevado durante muchos años conmigo, ¿no? Pues fíjate, JR. O si veíais Hombre Rico, Hombre Pobre, ¿cómo se llamaba el nuevo? Que tenía un nombre italiano. Falconetti. O sea, esos personajes dejaron mucha huella, ¿no? No sé si porque entonces solo había esas series o porque realmente eran unos personajes muy bien dibujados. Pero una de las grandes diferencias es que entonces el mundo de la serie televisión estaba muy separado del mundo cine. En cuanto a diseño de producción, los actores, o sea, no tiene nada que ver una serie de televisión con una película, ¿no? En cambio ahora se ha mezclado muchísimo, los actores ya empiezan a ser los mismos, que están en un lado y en otro. Hay series que se hacen con calidad de cine, los últimos capítulos de Juego de Tronos podían ser películas, se podían echar en cine, ¿no? Entonces como que se ha diluido muchísimo la frontera, en cambio entonces estaba como muy separados los dos terrenos. Y sí que es verdad que los personajes icónicos, ahora no hay personajes icónicos como JR, por ejemplo, ¿no? Falconetti, en fin. No se me ocurre encontrar uno ahora. Chanquete. Chanquete. Pues Yo, sí, por con ejemplo, en mi Chanquete. pubertad era sensación de vivir. Ajá. ¿No? O sea, Brenda Walsh y el otro, y el Luke Perry y tal, y todos queríamos ir a hacer COU a Estados Unidos. O sea, te marca, o sea... Y luego Melrose Place y todas estas cosas, y al final las ves ahora, hace 20 años, y era cartón piedra, y dices, qué horror. El otro día vi La historia interminable con mi hijo, tío, y el dragón es que está colgado de una pita, o sea, se ve. Y dices, hostia, y esto nos lo veíamos y estábamos aquí esperando los miércoles a Sensación de Vivir, y quitaron Sensación de Vivir, y dices, joder, no sé. También es verdad que antes veíamos las series en televisiones de tubo. Bueno, yo sigo viéndolas en televisión de tubo, precisamente para que no pase eso. Cuando ves ahora en televisores con miles de Ks y tal y cual, empiezas a ver la trampa en todos los lados, ¿no? Y por eso el tubo es tan interesante.
María Sun, ¿hay algún personaje? Hombre, yo te diría para mí el personaje que me ha marcado, Zulema de Vis a Vis, porque al final es como la maldad hecha a la persona, ¿no? Todo tiene fuera de la cárcel un poder increíble, dentro de la cárcel tiene aún más poder, todo gira en torno a ella y ella se cree que es la reina, ¿no? ¿Qué personaje hace ese papel? ¿Qué actriz es? Naira Nahri. Bueno, como se diga. Impronunciable. Ya sí. nunca sabemos Con nada. todo Es el muy perdón. difícil, muy difícil de Con todo el pronunciar. perdón. Ajá. Pero bueno, no le hace sombra a Angela Channing, ¿eh? Es que los malos antes eran malos de verdad. Eso es, sí, sí. Y en La Casa de Papel también hay algún personaje icónico, sería... La poli ese ya, ¿no? No, Bueno, Itziar Itziar Ituño, Ituño. pero yo igual me quedaría con el profesor, que es el... Pero que joder, pues mira, yo- Nayo hace de la poli, ¿no? Sí, luego entra, eso es, hace... Pero bueno. ¿Y tú que has preguntado? ¿Algún personaje icónico? Tengo uno, pero es de una serie muy rara italiana que se llamaba La Piovra, que empezó muy bien y acabó como Rosario Aurora. Y era un malo malísimo que se llamaba Tano Caridi, que era un personaje como muy oscuro, era un abogado que ayudaba a la mafia y tal. Y es un personaje muy bien construido porque tenía su parte mala, malísima, y luego tenía su parte humana. Hay un personaje que era una hermana suya, que era Ana Torrent, era una coproducción. Era lo peor que te puedes imaginar, el Angela Channing italiana, digamos, en versión hombre, con la mafia, pero luego tenía su punto humano con la historia que tiene con su hermana, ¿no? Y es un personaje que está muy, muy bien construido, y la serie al final fue degenerando hasta prácticamente desaparecer, pero el personaje me lo llevo conmigo, ¿no? Me pareció que estaba muy bien construido y muy bien interpretado. También, sí, igual la diferencia también antes, las series eran como menos matizadas, ¿no? Por ejemplo, pues JR era malo, o Sí, Angela no. Channing, etcétera. Ahora igual se tiende más Personajes más complejos. más matices, ¿no? Los malos buenos. Eso es, ¿no? Que no tan de... Bueno, una fíjate, pieza. Narcos. Al final te seduce y es fíjate de quién estamos hablando, de Escobar. Y sin embargo, estás viendo la serie y no quieres que le maten. Y sabes que le van a matar. Yo creo que al final Internet ha hecho Nos manipulan. que las series no tengan edad, ¿no? Porque al final, si Miken habla de JR, yo te hablo de Sensación de Vivir y María Sun de su quinta, ¿no? De lo que están echando. Si no llega a ver Internet, no, ahora podemos compartir series. Sí. Pero si no, nos hubiéramos quedado con Mikel con las suyas, yo con las mías y hablaríamos. Mira, Bueno, no sé, Falcon Crest y estas se pueden seguir viendo, no creo, ¿no? no sé. Supongo que estarán en alguna... Pero, por ejemplo, esa serie italiana, ¿tú cómo la veías? Empezaron echándola en televisión y bueno, pues al final tuve que pasarme, reconocerlo, al lado de Escuela de la Fuerza, porque había capítulos que estaban ya solamente en italiano. No tuvo el éxito que esperaban y al final pues acabó muriendo con el paso de los años. Aparte que fue la época de Berlusconi, tocaba muchos temas de corrupción política y la fueron dejando caer. Pero es una serie que empezó en televisión española concretamente y yo creo que echaron dos temporadas, acabaron siendo 5, reduciendo el número de capítulos y la duración, y al final la dejaron morir. Realmente es curioso cómo se han metido en la propia vida cotidiana y en la vida política, ¿no? Hombre, ahí el caso extremo es Pablo Iglesias, que va semanalmente contando las series que ha visto, etcétera y tal, ¿no? Y luego otras series que están como Borgen, que se ha convertido en referencia de una cierta forma de hacer política y tal, ¿no? Cómo acaban haciéndose presentes en todo, ¿no? Hasta en los análisis políticos de la situación. Ander, ¿estás de acuerdo? Yo no sé. Lo que está claro es que no hay ningún tipo de unanimidad. O sea, yo cuando acabo de ver alguna serie y a lo mejor pregunto en redes sociales, preguntas, oye, recomendarme alguna serie, ¿no? Y no sé, te pueden recomendar 40 distintas. No es lo típico que todo Dios te recomienda la misma, ¿no? No hay la gran serie que todo el mundo te recomienda. Claro, pero es que antes solo había Falcon Crest. Eso es lo que pasa. Claro. Por eso ahora somos todos de todo. Antes era... Pero es que de todo es increíble. O sea, no he hecho el trabajo porque además seguro que es imposible de saber cuántas series se pueden ver ahora, cuántas series hay ahora mismo disponibles si sumas todas las plataformas en España. Seguro que es una cifra que te asustas. Sí, porque además muchas van cargando series antiguas, van recuperando series como Friends, o van incorporando al catálogo
series que estaban descatalogadas, ¿no? Y luego series desconocidas, o sea, tú empiezas a bucear, si te ha gustado esta, te van a gustar, y empiezas a unas cosas que no has oído hablar en la vida. ¿De qué te gustan? ¿De espadas, de época, no sé qué? Tú te empiezas a ver una serie, un montón, es un disparate. Eso es lo que yo, cuando me llamaron para venir aquí, dije yo, hostia, si esto no te lo puedes preparar, esto es tan grande. Es O sea, imposible. es decir, tú vas a un congreso y te dicen, tienes que hablar de cocina vasca, tú de música de guitarra y tú de tal. Pero aquí hemos estado todos fuera y hemos dicho, hostia, aquí no venimos preparados, no sabemos qué, o sea, porque es tan grande que nunca se acaba, ¿no? Ahí, con lo que decías, Miquel, ahí reivindico siempre a Lorenzo Mejino, que tiene su blog de series en el Diario Vasco y que participa aquí el sábado en una charla, que tiene una cultura enciclopédica y te sorprende pues, descubriendo series de Corea del Norte, series de... Si nos metemos ahí ya, o sea, Claro, ya y es auténtico varias vidas. Prodigio que te cuente, pues eso, pues y en Polonia hay una serie pues de porteros de fútbol que no sé qué, y en tal. Tiene varios libros en ese sentido y es muy recomendable. ¿Sí? Vale. Preguntarle si es que le dan algún valor a que las series estén basadas en alguna novela, en varios tomos de novelas. Muchas, por ejemplo, Juego de Tronos, previamente ya estaban escritos los libros. Y hay personas quienes le atribuyen que la serie pudo haber sido hecha con tanto presupuesto porque ya se sabía que los libros habían tenido tanta repercusión y se esperaba una cierta cantidad de temporadas. Entonces le pudieron dar esa inyección económica y que puedan tener tanta... Lo que pasa es que cuando las series se basan en libros de éxito, generalmente hay guerra de fans, porque no todo el mundo está de acuerdo. Por ejemplo, en Juego de Tronos, ¿no? Que al principio las temporadas iban como muy ligadas, pero a partir de la temporada 3 aquello se empezó a desligar. Y luego encima el cabronazo, porque ahora sí voy a decir la palabrota, del escritor no ha escrito los 2 últimos libros. Y claro, hemos visto un final de una serie horrorosa que probablemente algún día escribirá el final del libro y no será tan horroroso. Hombre, para mí es un poco las expectativas, ¿no?, que te puede crear el libro o la saga y después la serie. A mí personalmente no me gustaría que se basasen en los libros porque al final rompe la esencia, ¿no?, del libro y al final puede haber conflicto entre escritor, guionista, productor y más. Entonces, bueno, sí que animaría a la gente a respetar un poco esa distancia, pero luego al final también los libros te dan muchísimo y la imaginación que tú creas con ello, ¿no? Las series es lo que ves y no hay más, por mucho que pienses, es lo que ves. Pero bueno, en el cine pasa igual, ¿no? Hay películas, pues están los guiones adaptados y los guiones originales, ¿no? Y de hecho se premian independiente porque se entiende que son cosas como muy, muy distintas. Rara vez una película supera el libro. Quizás El Padrino y alguna otra más. Yo no suelo tener en cuenta si hay libro o no por medio. Si fuera de la industria del cine y tengo que poner pasta para una peli y sé que un libro se ha vendido un montón, pondría. Pero a la hora de ver, no sé, muchas veces me pasa con mi mujer que vamos a poner algo y me dice, no, que tengo el libro por leer. Pues no lo vemos, para que se lea el libro. Pero yo no tengo en cuenta eso. O sea... Tomás, si te ha gustado mucho un libro, y luego, por ejemplo, me estoy acordando ahora Los Pilares de la Tierra, ¿no? Que yo cuando leí el libro me encantó y luego la serie no me gustó nada, ¿no? O sea, te puedes llevar chascos gordos. Y al revés, a veces ves una serie que está basada en un libro que no conoces, de hecho no sabes ni que está basada en un libro, y te gusta la serie y te enteras que hay un libro detrás y acabas leyendo el libro, ¿no? No sé. Muy bien, venga, ¿más comentarios por ahí? Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta a Mariason. No hay demasiadas series de fútbol, pero sí que ha habido una en los últimos años que ha gustado mucho, la Homeground, Jaime Vanes. Saber si la ha visto o si le han hablado de esa serie. ¿Cómo has dicho que se llama? Homeground. Es una serie noruega sobre una entrenadora de la selección nacional femenina que le fichan para entrenar un equipo de primera división masculino.
No la he visto, pero si me puedes contar algo Claro. para que la podamos ver. Esa va en el Hombre, autobús. la serie de fútbol más mítica es la de Benji y Oliver. Oliver y Benji, esa sí. No, es una serie de hace, 3, 4 años, tiene 2 temporadas y la verdad es que es estupenda. Es una serie, además, te interesa o no te interesa el fútbol, porque es una serie que está muy bien contada, es una serie muy emocionante porque realmente hace que te impliques con el equipo. Es un equipo pequeñito, además de un pueblo, pues a mí que le gustaría, pues un poquito rollo Real Sociedad, es broma. Y de verdad que es una serie que merece la pena. Si te gustan las buenas series y si te ¿Cómo gusta- se llama? ¿Cómo se llama? Home Ground, está en Filmin. En Filmin. Filmin. Ujú. Realmente es curioso que el mundo del fútbol tampoco ha generado, ¿no? No. Tantas historias de ficción y, por ejemplo, en Sí, concreto series. Quiero ser Beckham, la película, que no estaba mal. Ujú. Luego la evasión esa de... Evasión de Victoria, ¿no? Con Stallone haciendo de portero. Y Pelé salía, es ¿no? verdad que no. Haciendo de Mariason. ¿Has visto esa? No. Bueno, No, es que en verdad tampoco en Evasión y Victoria. series y fútbol la verdad Ahí es que salía no, Pelé, ¿no? Que... no lo relaciono mucho, pero joder, ahora que me decís, pues me tendré que poner al día. Claro, sí, sí. Oliver y Benji es un Esa clásico. sí, esa sí. Esa Sobre todo la canción. Bueno, en línea con lo que hablaba Ander de esos documentales, como por ejemplo el del Movistar de ciclismo, pues un buen documental, una buena historia contando vuestra vida. Por ejemplo, coges una temporada de la Real de chicas, pues daría mucho juego, ¿no? Bueno, Seguir un poco las nosotras historias de... Hicisteis, ¿no? ya Para la final de la ya Copa. tenemos Bueno, documental. sí, bueno, efectivamente el que... Sí, bueno, yo creo que al final también la sociedad demandaba saber qué es lo que se hace cuando llegas a una final. Nosotras no sabíamos si íbamos a ganar o si íbamos a perder. Lo que sabíamos era que era algo histórico, que nunca antes se había conseguido en la sección femenina y que la gente merecía, pues, ver los días previos a ese gran día, ¿no? A esa gran cita. Y es verdad que la gente respondió muy bien. Se estrenó en el Velódromo y al final no es más que ver desde dentro lo que es la relación con el entrenador, con las jugadoras, el viajar, los nervios de antes de un partido. Y bueno, luego se vio el resultado, ¿no? Encima haber ganado, toda la gente que se repartió en Donosti, en todos los pueblos por los que fuimos a hacer el tour de Guipúzcoa. Y yo creo que al final el hecho de verlo en la tele también, joder, te hace como valorarlo un poquito más, ¿no? Es decir, ya no solo nosotras, sino la gente de alrededor, decir, joder, pues no sabía que entrenabais así, o no sabía que los viajes, pues no sé, o que jugabais a cartas, o que, no sé, la gente también, pues el ver la realidad del fútbol femenino y en este caso de la Copa de la Reina de hace un par de años. Tienes en la tele, el estreno fue justamente hace un año en el festival, ¿no? Eso es. Fue en el Velódromo, además, ¿no? Eso es. Fue Sí. por todo lo alto aquello. Sí, la verdad es que nos lo pasamos bien. Nos invitaron y toda la inauguración y bueno, al estreno, ¿no? Al fin y al cabo, y el reconocimiento que se nos hizo. Nosotras súper agradecidas, sobre todo también al club por haber hecho esa apuesta, ¿no? De, bueno, llegamos a una final, pero pues bueno, pues ya está. Pero el hecho de haber dicho, oye, no, pues queremos hacer un documental, pase lo que pase, por lo menos para que la gente vea qué es lo que hacéis. Pues sí, la verdad es que estuvo muy bien. Venga, más. Sí, opa. Yo quería saber si habéis recuperado series de igual hace años que teníais igual un poco idealizadas y de repente os lleváis un chasco. Digo, porque me he acordado que yo hablando hace poco con un amigo recordé El Gran Héroe Americano, serie de los 80, y que, como que yo tenía ganas de volver a verla porque me parecía fantástica y me dijo, pues hostia, no la vuelvas a ver porque te jode Sí, todo. Hay series que han envejecido mal. MacGyver. El coche fantástico, MacGyver, el equipo A. Bueno, en la misma Dallas de la que hablabas. Dallas no la he visto, pero yo tampoco, pero estoy prefiero seguro no que si verla vuelves porque a ver la tengo ahora- muy idealizada. Exactamente. Seguramente te dirías, joder, ¿esto qué es? ¿no? Bueno, y no hemos hablado del lado oscuro. En la época de Dallas y Falcon Crest, cuando empezaron a llegar las primeras series latinoamericanas, que también me enganché a varias, pero eso no se puede decir. Sí, hasta los culebrones aquellos que... De 1000 capítulos cada uno. Exactamente, hasta las venezolanas y tal. ¿Más? Sí, en esa línea lo que se preguntaba antes, cuando empezáis a buscar durante días a ver qué serie,
¿Buscáis alguna vez series europeas que no sean británicas o eso no os pone para nada? Anglosajonas, ¿quieres decir que no sean en inglés? Que no sean de la televisión británica, bueno, que son anglosajonas, pero series producidas en Europa fuera de las inglesas, ¿buscáis alguna otra o os atraen alguna otra? Incluso más allá de las nórdicas, ¿buscáis algo alemán, algo francés, algo italiano? ¿O no? Pues eso no os pone, eso no... Yo no lo indiferentemente, la verdad. Yo tampoco filtro. Sí. No O pongo- sea, a mí sí que me gusta poner el filtro, pero de comedia, tragedia y no de españolas, francesas, alemanas. Pero sí que es verdad que si veo igual una francesa o una alemana, pues igual sí que notas un poco el cambio de ambiente entre los actores, ¿no? Un poco, bueno, la esencia de cada país. Pero yo no me fijo en nada para hacer ese filtro. Yo miro cómo estoy, no sé. O sea, no miro de dónde es la peli. Miro más de lo que va, que quién lo ha hecho, qué tal. Hostia, el otro día todavía cuando dieron resacón en Las Vegas y el tío va con la jirafa por la carretera y, o sea, es que hay, no sé, hay cosas que son para toda la vida. O sea, no sé. No es serie, es película, aterriza como puedas, siempre puedes ver aterriza como puedas. Sí, o sea. Es un momento fantástico. Es como Ciudadano Kane, pero del cine gamberro. ¿Más teníamos por ahí? Pues, Miquel, ¿algún consejo? ¿No? Yo creo que vamos cerrando ya, ¿no? No sé, No sé qué... Bueno, no me gusta dar consejos de ningún tipo. Una recomendación de alguna cosa... Series que debamos ver, 2. Si nos queremos poner trascendentes, Chernobyl es buenísima. Es de las que... Mira, esa sí que es de las que cuando acaban no puedes ver... Tienes que estar un rato pensando en lo que acabas de ver, ¿no? Por lo que cuenta y luego lo bien que está hecha, en fin, una serie top. Yo recomendaría ver Narcos, sobre todo las 2 primeras temporadas. La mexicana ya baja un poco más. Y no sé, si te gusta la música, o sea, Peaky Blinders, que a mí me gusta yo creo que más por la ambientación y por la música que suena. Había un montón de artistas haciendo versiones, es proceso para la serie, entonces la música es capital y siempre en las escenas cumbres sonaba la canción, ¿no? Y esa es una serie recomendable. Peaky Blinders. María Sun. Yo, que no lo he comentado, pero recomendaría ver también Sí, que es de Apple TV. ¿Cuál? Sí, es como de ver. Son todos, van como por aldeas y es una generación que desde hace años perdieron la visión y renace una nueva generación con ese poder que está mal visto. Entonces es como una caza de brujas, de la brujería, que son brujos. Entonces, bueno, tienen que ir a por ellos. Bueno, es un ambiente diferente, ¿no? Todos son ciegos, ves cómo se mueven. Bueno, diferente. Yo recomendaría ver esa. Hombre, Los Soprano dentro del mundo clásico es fundamental, claro. Pues yo no sé qué diría. Yo no sé si habéis visto The Blacklist. Me parece que es buena opción. No he visto. Y hay como 6 temporadas o así, ¿no? Está ahora Sí, anunciando pero, una nueva hora. ¿Sabes? Yo por eso digo que es una de las que nunca acabo de ver, que no sé si es bueno que estiren el chicle tanto, ¿sabes? O sea, hay un momento que tiene que acabar. Y ese es el miedo, que cuando una serie va bien y es un negocio que estiren, no me gusta. ¿Y Prison Break habéis visto? Yo no. Yo vi la primera temporada. A mí sí me ha gustado. Yo no sé, yo me gustaría aquí a los profesionales que nos dijeran alguna para reírnos, Pero, ¿no? ¿existe alguna revista física, más allá de las últimas páginas del Cinemanía o del Fotogramas, Sí. Yo creo que dedicada no, ¿no? al mundo serie? Yo creo que no. Y yo, aquí que estáis muchos que sois habituales de series, no sé si conocéis Catastrophe. No. Es una serie que siempre me sorprende, John Paul, sí, me sorprende de lo poco que que ha llegado a mis oídos sobre una serie que me parece fantástica, y igual ya también con los que tenemos cierta edad, que es una historia de capítulos de media hora, una historia de amor entre un americano y una británica. Es comedia, con ciertos tintes de drama, pero unos golpes buenísimos, ritmo buenísimo. Me parece fantástica y siempre me sorprende de lo poco que
que se ha hablado de ella, o que por lo menos que ha llegado a mis oídos. Catástrofe. También esa me la recomendó Lorenzo Mejino, del que os decía, no sé qué había visto, y le digo, ¿qué puedo ver así? Y dice, esta, y se lo agradecí, son varias temporadas, yo la vi en Movistar, no sé si estará en más sitios. Catástrofe. Bueno, dicho lo cual, si no tenéis nada más que decir, yo creo que ya son las 8:30, hemos estado... Es el momento de ir a ver una serie, corriendo. No sé si hay tiempo para un vino y si no, corriendo a las 6. Ah, bueno, y si no, en ETV Abocados. Pero si estás, ¿qué haces aquí? Si tenías que estar ya haciendo la receta. Las cosas de la tele. Bueno, vamos a terminar para que vaya Ander a verse... Hoy que tenías ensaladilla rusa y paella. Bueno, pues venga, muchas gracias y recordar que mañana y el sábado sigue el festival, mañana Coldo Michelena, ¿no? Y sábado Tabacalera. Muchas gracias a todos. Venga, agur. Gracias, agur.